Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana, Señor, que tú nos concedes estar reunidos en tu nombre, Señor, queremos ponernos en tus manos. Dios, te suplico que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que tu palabra afecte nuestros corazones en verdad, que entendamos, Señor, cómo quieres tú que vivamos para tu gloria, Dios, para tu honra, porque tú mereces, Señor, toda nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestra vida entera, Señor. Pero no puede ser, Dios, en nuestros términos, tiene que ser en tus términos, Señor. Por favor, Señor Jesús, háblanos hoy. Amén. Hermanos, la enseñanza del día de hoy la he nombrado Esposos Bíblicos para la Gloria de Cristo. Esposos Bíblicos para la Gloria de Cristo. Y antes de comenzar en materia en sí mismo, es importante que nosotros comprendamos un poco del contexto de esta carta que el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia dispersada, como en un momento vamos a ver. Es un error común, o al menos de lo que a mí me ha tocado ver, es común ver que este texto se cita con frecuencia, principalmente por las mujeres, quién sabe por qué, si está dirigido a los maridos, ¿verdad? Pero principalmente las mujeres suelen citar este texto, pero normalmente siempre se aísla de su contexto. No se entiende realmente el hilo de pensamiento que este pasaje está tratando de enseñarnos. Por ello es importante que nosotros demos un pequeño análisis para entender a qué se está refiriendo y cuál es el propósito y el objetivo del apóstol Pedro al hacer esta exhortación a los maridos. Para ello vamos a ir primeramente al primer capítulo de esta misma carta, 1 Pedro 1:1, para que veamos a quién es a quien el apóstol Pedro se está dirigiendo aquí. Dice el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces vemos que el apóstol Pedro dirige esta carta, dice al principio, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes eran los expatriados de la dispersión a quien se refiere aquí el apóstol Pedro? Un expatriado es esencialmente una persona que ha perdido su patria. Y cuando aquí el apóstol Pedro está hablando de ellos, se está refiriendo específicamente a los cristianos que por causa de la persecución que en aquella época se estaba dando contra ellos, tuvieron que salir esencialmente de Jerusalén. Los cristianos están sufriendo persecución, hermanos, y muchos de ellos tuvieron que huir de sus hogares. Tuvieron que dejar sus familias y tuvieron que irse a vivir como extranjeros en otras regiones. Y fueron dispersos, por eso habla de los expatriados de la dispersión. Y ellos fueron dispersos en esta zona que dice aquí, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas esas eran regiones que estaban al norte del Imperio Romano. Ellos vivían como extranjeros. En aquel entonces, hermanos, todo mundo odiaba a los cristianos. Nadie quería a los cristianos. Los consideraban gente ignorante, gente indeseable,
Los cristianos eran normalmente blanco de burlas, de calumnias, decían cosas horribles de ellos, pero como vemos en el versículo 2, Pedro les recuerda que a pesar de esta situación difícil en la que se encuentran, ellos fueron elegidos por Dios. Fueron elegidos por un Dios amoroso. Así que, hermanos, Pedro se está dirigiendo a estos hermanos en esta situación difícil. Hermanos que convivían y tenían en su entorno gente incrédula, gente gentil, gente que no era judía, gente que no era creyente. Y estas personas, según lo que vemos a través de toda la carta, estaban blasfemando el nombre de Cristo y estaban menospreciando el nombre de Cristo y acusando a los hermanos de malhechores. Ante esta situación, hermanos, en la que los hermanos se encontraban en aquellas regiones, Pedro hace una serie de exhortaciones. Desde el capítulo 2, y vamos rápidamente, el capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana. Y luego si vamos al versículo 18, dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Y luego el capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y finalmente nuestro pasaje, el versículo 7 del capítulo 3, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Es una serie de exhortaciones que el apóstol Pedro está haciendo a estos hermanos que están en esta difícil situación. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros comprendamos esto? Porque necesitamos entender cuál es el motivo por el cual Pedro está exhortando a que vivamos de esta manera. Y para que nosotros podamos entenderlo, hermanos, necesitamos nuevamente ir al capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice la Escritura, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, el propósito por el cual el apóstol Pedro está haciendo todas estas exhortaciones a esta gente es para que ellos, que viven en medio de los gentiles, en medio de gente que está diciendo que ellos son malas personas, que son malhechores, que son buenos para nada, dice, por medio de tu conducta, cierres su boca. Por medio de la conducta que tú vas a reflejar en el mundo, ellos puedan observarla y puedan glorificar a Cristo. Es decir, hermanos, que algunas de las personas que vivían alrededor de estos hermanos iban a ver la conducta de estos hermanos que estaban en esta aflicción y al ver su conducta iban a venir a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pedro está aquí diciendo, tapar la boca de los que blasfeman el nombre de Dios. Y hermanos, la iglesia, los varones de la iglesia, el día de hoy, estamos llamados a lo mismo. El problema, hermanos, el problema es que las estadísticas nos dicen que la diferencia entre los matrimonios de la iglesia y los matrimonios del mundo en cuanto a índice de divorcios no es muy diferente. Hay un pobre y triste entendimiento de los roles de la iglesia. Los hermanos y las hermanas no entienden lo que es ser un esposo bíblico. Los hombres, hermanos, hemos abandonado nuestro rol como responsables de Dios. Así que el pueblo de Dios necesita reaprender. Necesitamos reaprender qué significa ser un esposo bíblico.
Vamos entonces, hermanos, a desglosar nuestro pasaje. El apóstol Pedro, como les decía, escribe en un hilo de pensamiento que viene desde varios versículos atrás. No podemos aislar este pasaje como un solitario. Primero vemos que nos dice en el capítulo 2, versículo 13, que nos sujetemos a las autoridades. Luego en el versículo 8, del capítulo 2 dice que los siervos deben sujetarse a los amos aunque sean insoportables. En el capítulo 3, versículo 1 dice que las esposas deben sujetarse a sus maridos. Entonces vemos la idea de la sujeción una y otra vez. Primero a las autoridades, sujétense los siervos a sus amos aunque sean difíciles de soportar. Esposas, sujétense a sus maridos. Y entonces en el versículo 7 dice, y vosotros maridos igualmente. Hermanos, no podemos desligar lo que este pasaje está diciendo aquí de las ideas anteriores. El varón de Dios, el varón bíblico, el marido bíblico, los esposos bíblicos, escucha bien, y quizá esto te vaya a ser un poco extraño, pero la realidad es que también nosotros estamos llamados a sujetarnos. Esa simple palabra que dice ahí, ustedes maridos, a sí mismo, es decir, siguiendo la misma idea que ya viene el apóstol Pedro hablando. Ustedes también deben sujetarse. John MacArthur dice, la sumisión es también responsabilidad de un esposo cristiano. Aunque el esposo cristiano no se somete a su esposa en el aspecto de que ella sea su líder, el esposo creyente debe someterse al cumplimiento del deber amoroso de ser sensible a sus necesidades, temores y sentimientos. En otras palabras, con el fin de dar gloria a Dios, un esposo cristiano tiene que subordinar sus necesidades a las de su esposa, bien sea ella cristiana o no. Al igual que Pedro exhortaba a los siervos a sujetarse a sus amos aunque fuesen insoportables, nosotros también estamos llamados a amarlas y a sujetarnos a nosotros mismos, aun cuando ellas estén insoportables. Como dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse, hermanos, en este sentido, en nuestro contexto, implica sacrificarse, implica someter nuestros deseos a las necesidades de nuestras esposas e hijos. El liderazgo al que Dios nos ha llamado es un liderazgo que se sujeta a sí mismo. Y nuestra conducta también debe ser casta y respetuosa con nuestras esposas, y esto puede ganar a nuestras esposas inconversas. Entonces recuerda, hermano, ¿cuál es el propósito de que nosotros vivamos de esta manera? Hacer callar la ignorancia de los incrédulos, que algunos glorifiquen a Dios, que no tengan motivos de qué acusarnos. Desafortunadamente, hermanos, muchos en el mundo, incluso en la iglesia, hemos abandonado este liderazgo sacrificial. El liderazgo ya no se entiende más como algo de manera sacrificial, sino como una manera de enseñorearnos sobre los demás. Pero el liderazgo que Dios ha puesto en nosotros como varones es para que sepamos negarnos a nosotros mismos. Muchos hombres, hermanos, hoy en día viven para ser servidos, pero no para servir. Quieren cumplir sus sueños y anhelos por encima de las necesidades de sus esposas. Así que déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuánto sujetas tus anhelos y deseos por el bien de tu esposa? ¿Cuán dispuesto estás a sacrificarte a ti mismo y negarte a ti mismo por el mayor bien de tu esposa? ¿Qué tan dispuesto realmente estás a sujetarte a ti mismo? ¿Eres un esposo bíblico? De hecho, hermanos, las exhortaciones que nosotros vemos
que Dios hace a las esposas en los versículos del 1 al 6, en parte son exhortaciones que también Dios nos hace a nosotros. Quisiera que las revisáramos un poquito, versículo 1 del capítulo 3. Aquí Dios le está hablando a las esposas, pero hay algunas cosas aquí que aplican a los esposos. Dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Voy a desabotonar esto. Estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Hermanos, como varones, así como Dios también exhorta a las mujeres, hey, no te fijes en lo externo, que no te concentres en cómo te ves por fuera. Hermanos, esa misma exhortación aplica también para los esposos, pero en un sentido varonil. Hermano, una de las grandes tragedias de nuestra sociedad es que los varones estamos empeñados en lo externo, en lo material, en el cuidado de las necesidades materiales, en proveer a nuestros hijos una educación, una buena educación. Y estamos dispuestos a veces a pagar una buena suma de dinero para que ellos estudien en buenas escuelas. Pero el énfasis que la Biblia nos pide como esposos bíblicos es: cultiva tu interior. Cultiva tu interior. Por el bien de nuestras esposas e hijos, cultiva tu interior. Un esposo consagrado a Dios forma en sí mismo un carácter que es de enorme bendición a su familia. Si tú pasas tiempo con Dios, el solo hecho de que tú tengas una relación con Dios, eso hará que tú mismo, tu propio carácter cambie, y eso va a bendecir a tu familia. Si tú estás cerca de Cristo, hermano varón, tu esposa va a poder estar más cerca de Cristo también. Cuando un esposo cultiva su relación con Dios y el Espíritu Santo habita con intensidad en nosotros, nuestras esposas también son santificadas. Hermano, en otras palabras, las esposas, tu esposa, sea o no creyente, es fuertísimamente influenciada por la conducta santa y piadosa de sus maridos por la sola convivencia. Con el solo hecho de que conviva contigo, tu esposa será santificada si tú cultivas tu interior, si tú cultivas tu relación con Dios. Y esto va a redundar en más gloria para Dios. Así que, queridos hermanos, varones, esposos y padres de familia, escucha bien esto. Tu llamado como hombre de Dios es a que tú como varón vivas cerca de Cristo, para que Cristo viva cerca de tu familia. Tu llamado como varón es que tú mismo vivas cerca de Cristo. Si tú no vives cerca de Cristo, que tú has sido nombrado por Dios y llamado por Dios como un conducto para hacer bendición de tu familia, pero si tú no haces eso, tú estás dejando esa responsabilidad a alguien más. Es tu responsabilidad vivir cerca de Cristo, para que Cristo también viva cerca de tu familia. Esa es la forma que el Señor diseñó la familia. Tú eres el conducto principal. ¿Eres un esposo bíblico? Sigue diciendo nuestro pasaje, hermanos, versículo 7, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Convivid de manera comprensiva con nuestras mujeres. Aquí el apóstol Pedro nos exhorta a que vivamos de manera comprensiva, pues son un vaso más frágil, dice aquí. Y aquí la palabra griega que se traduce por convivir, por vivir con ellas en la Reina Valera, es una palabra que es sinoicontes. Y esa palabra incluye la idea de el roce diario, la vida cotidiana. Y esto es muy importante, hermanos,
porque el apóstol Pedro está asumiendo cuando te dice, maridos, convivid con tu esposa, no está esperando que tú estés con tu esposa un par de minutos al día. Está hablando de un roce continuo, diario, frecuente. Él está asumiendo que vamos a convivir diariamente. Es importante, hermanos, que convivamos de manera diaria. Porque, hermanos, algunas veces los esposos quieren tratar a sus esposas como muñecas de aparador. Las ven muy bonitas, pero ahí las tienen, hermanos, abandonadas, no están con ellas, no conviven con ellas, no pasan tiempo con ellas. Y la exhortación del apóstol Pedro a nosotros, para que nosotros podamos dar gloria a Dios, es que nosotros estemos en una convivencia y en un roce diario con nuestras esposas. El problema, hermanos, es que muchos varones tienen su lista de prioridad muy desordenada. Tu lista de prioridad como hombre es muy sencilla, hermano. Primero está Dios, y después de Dios no está tu trabajo, ni tus hijos, ni ninguna otra cosa. Después de Dios, tu esposa es lo más importante. Después de Dios, de tu relación con Dios, lo más importante es que tú pases tiempo con tu esposa. Vosotros, maridos, convivid con ellas. Es necesario que convivas con ella, que platiques, que salgas, que pases tiempo, que escuches, que la mires. Hermanos, no hay manera de cumplir la misión de santificar a nuestras esposas si no es con la convivencia constante. Y obviamente, hermanos, no se trata de que estés en la casa y solo estés en el celular o en la televisión. No digo que no veas el partido, hermano, pues a mí también me gusta, ¿qué pasó? Pero si solamente estás en la casa y tu esposa nada más está en la cocina o sale con sus amigas o está con los hijos y tú te la pasas todo el día en tus cosas, lo que quiera que ello sea, y no pones atención, no tienes roce con tu esposa, hermano, tú no estás viviendo como un esposo bíblico. Porque Pedro quiere que tú aprendas a convivir con ella. Miremos, hermanos, a Cristo y su iglesia. Sabemos, hermanos, que Cristo es el esposo de la iglesia. Y Cristo es nuestro ejemplo más sublime y más grande de cómo como esposos debemos ser. Ahora déjame hacerte una pregunta. Tú que tienes una relación con el Señor. ¿Cristo es lejano? ¿Cristo es alguien que es difícil sacarle tiempo para que pueda hablar contigo? ¿Cómo es Cristo con la iglesia, hermanos? ¿No es Cristo un compañero constante, un amigo cercano con el que podemos derramar nuestra alma, con el que podemos derramar nuestras lágrimas? ¿No es Cristo alguien en el que podemos confiar cuando estamos tristes o cuando estamos abatidos? ¿No es Cristo, hermanos, alguien cercano a nosotros? Esposo, estás llamado a ser como Cristo para tu esposa. Estás llamado a ser cercano a ella. Nuestro matrimonio, hermanos, debe modelar esta relación de Cristo con su esposa, la iglesia. Y esto va a dar gloria a Dios. Amén. Sigue diciendo la Escritura, hermanos. Estamos en el mismo versículo. Convivid de manera comprensiva con vuestras esposas. Esto es muy interesante, esta palabra comprensiva. Dice, ¿cómo vivir de manera comprensiva con mi mujer, hermano? ¿Qué significa que un esposo bíblico debe vivir de manera comprensiva con su esposa? De nuevo, hermanos, el griego nos ayuda. Porque esta palabra es una palabra que en griego significa, es la palabra katanosis. Es una palabra que significa conocimiento, prudencia, sensatez y sabiduría. Y yo creo que la mejor manera en que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que hacer como esposos para cumplir esto que la Escritura nos está demandando es con un par de ilustraciones. Hermanos, varones, hay una materia, en la escuela de Dios
Dios tiene una materia para todos nosotros como varones, todos los esposos tenemos una materia que cursar y todos nosotros debemos volvernos expertos en esa materia. Escucha bien, tú tienes que volverte experto en esta materia. Esta materia no se acaba en un mes, no se acaba en un año y no se va a acabar en toda tu vida. Y esta materia, ¿sabes cómo se llama? Esta materia que tienes que saberla dominar, sin apuntadores, sin notas, tienes que conocerla. Esa materia se llama tu esposa. Hermano, tú tienes que conocer a tu esposa. Tienes que conocerla. Katanosis implica un conocimiento en el cual tienes un entendimiento de cómo funcionan las cosas y en función de eso tú actúas sabia y prudentemente. Es como tu trabajo. Si lo dominas, lo conoces, estás inmiscuido en él, sabes qué decisiones tomar de mejor manera. Con tu esposa es lo mismo, hermanos. Maridos, convivid con ellas, katanosis, conócela. Conócela. Mira a tu esposa, observa sus comportamientos, observa sus reacciones. Mira con cuidado cómo reacciona ante diferentes circunstancias. Y no seas rápido en juzgar, hermano. Analiza el porqué de algunas reacciones negativas que ella pueda llegar a tener. Sé cuidadoso en observar, no seas impetuoso y no te apresures a juzgar los motivos de por qué tu esposa actúa de una manera o de otra. Cuando verdaderamente te des tiempo de mirar a tu esposa, entonces tendrás la capacidad de ser comprensivo con ella. Hay un par de realidades, hermanos. Nuestras esposas no piensan como nosotros, ni ven el mundo como nosotros, no analizan como nosotros analizamos, hermanos. Nuestras esposas y nosotros somos diferentes. Cada uno tiene su rol y su lugar. Si tú te apresuras a juzgar a tu esposa en base a lo que tú crees o sientes, la vas a juzgar mal. Tienes que ser observador. Tienes que mirarla, tienes que conocerla. Déjenme contarles una historia un poquito larga, espero no me lleve mucho tiempo. Cierto estudiante quería tomar clases de laboratorio con un famoso profesor. ¿Cuándo quieres comenzar?, preguntó el doctor. Ahora mismo, respondió el estudiante. Perfecto. El profesor sacó de un estante una enorme jarra con un líquido amarillo y adentro de ese líquido, que me imagino era formol, un pescado. Y lo puso delante del estudiante, lo sacó y lo puso en una bandeja de plata y le dijo, míralo. ¿Algo más? No, míralo, obsérvalo. En 10 minutos, dice el estudiante, vi todo lo que pude en ese pescado y comencé a buscar al profesor, pero ya se había marchado del museo. Pasó media hora, una hora, otra hora, y el pez comenzó a verse bastante repugnante después de observarlo tanto tiempo. Lo miré en la cara, lucía espantoso. Por atrás, por debajo, por encima, de lado, desde una perspectiva de 2/3. Seguía igual de pálido y yo estaba desesperado, dice el estudiante. Salí a comprar algo de comer. A mi regreso me enteré que el profesor Agassiz, que así se llamaba el profesor, había estado en el museo, pero se había marchado y no regresaría por varias horas. Lentamente volví a sacar ese odioso pescado y lo miré de nuevo un poco angustiado. Metí mi dedo dentro de su esófago para sentir cuán agudos eran sus dientes. Comencé a contar las escamas en las diferentes filas hasta que me convencí de que eso no tenía ningún sentido. Y al final se me ocurrió dibujar al pescado. Curiosamente me sorprendí de que ahora descubría nuevas cosas del pescado que no había notado antes. En ese momento regresó el profesor. Bueno, ¿me lo podrías describir?, dijo el profesor. Así que el profesor escuchó atentamente mi breve presentación sobre el famoso pescadito, la estructura, las agallas con franjas, los arcos, los poros de la cabeza, los labios carnosos,
los ojos sin párpados. Cuando terminé, el profesor aguardó como si estuviera esperando más. Y entonces, con aire de desaliento, dijo, bueno, no has observado con mucha atención, ¿eh? No has visto una de las características más sobresalientes del animal. Está tan a la vista como él mismo. Mira, observa de nuevo, mira de nuevo. Y me abandonó en mi miseria. Estaba mortificado e irritado, pero descubrí una cosa nueva tras otra hasta que me percaté de que la crítica del profesor había sido justa, no había yo observado de verdad. La tarde pasó rápidamente y casi al anochecer el profesor preguntó, ¿ya lo ves? No, contesté, estoy seguro de que no, pero me doy cuenta de que la primera vez realmente no observé con atención. Está bien, dijo el profesor, ve a descansar y mañana te evaluaré nuevamente. A la mañana siguiente el saludo cordial del profesor fue reconfortante. Y yo le dije, dice el estudiante, ¿usted se refiere a que el pescado tiene lados simétricos con órganos pares? Por supuesto, dijo él. Entonces le pregunté, ¿y ahora qué hago? Ah, mira tu pescado, sigue observando. Y me dejó otra vez más para que resolviera mi problema. Durante las siguientes horas regresó varias veces a preguntarme lo que había observado y siempre me decía, eso está bien, pero no es todo. Continúa, sigue observando. Y así durante 3 largos días colocó el pescado ante mis ojos, prohibiéndome que mirara otra cosa ni que utilizara ninguna ayuda artificial. Mira, repetía su mandato. El estudiante concluye y dice, esa fue la mejor clase de entomología, y no era una clase de entomología, que jamás recibí. Una lección cuya influencia se ha extendido a los detalles de cada cosa que estudio. Un legado que me dejó el profesor. Un año después, algunos de nosotros nos estábamos divirtiendo dibujando bestias ridículas en el pizarrón del museo. Dibujamos estrellas de mar, bailando, ranas en combate mortal, lombrices con cabeza de hidra. El profesor entró poco después y se entretuvo como cualquiera con nuestros experimentos y miró unos pescados que yo dibujé. Exactamente, los pescados eran del mismo tipo que hace un año él se había pasado tanto tiempo observando. Hermanos, si Dios viniera y te preguntara lo que el profesor le preguntó al estudiante, hijo, ¿me podrías describir a tu esposa? ¿Has observado? ¿Has hecho catanosis con tu esposa? ¿Has observado? ¿Conoces los detalles de tu esposa? Y si no lo has hecho, hermanos, Dios te dice, mira de nuevo. Mira otra vez. No has mirado bien. Aún no eres capaz de decirme quién es. Maridos, vivan con ellas comprensivamente. Amén. ¿Cuál es lo usual, hermanos? Entonces, los varones actuamos con egoísmo. ¿Qué es lo que normalmente decimos? Está loca, ¿por qué se pone así? ¿Por qué llora por eso? O lo típico, ¿no? Como varones bien insensibles, tan fácil si sería así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo complica tanto? ¿Te has dado el tiempo para analizar y observar por qué a ella eso le es complicado? Sé comprensivo con tu esposa, hermano. Sé tolerante, no menosprecies sus sentimientos. Toma en cuenta que sus emociones son diferentes y va a reaccionar diferente a ti. No esperes que actúe como tú. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. La Biblia nos exhorta a los maridos a tratar a nuestras esposas como un vaso más frágil. Y hay algunas cosas que hay que considerar en esta declaración, mis hermanos.
Esta palabra que dice vaso más frágil en el griego está en una forma comparativa, en el español también más o menos, y está tratando de comparar una cosa con otra. En este caso está diciendo que hay un vaso más frágil. Y aquí hay una cosa que usualmente se pierde de vista cuando leemos este versículo. Hay un vaso que es más frágil, pero hay otro vaso. Solamente que uno de los vasos es más frágil que el otro. Si tú debes tratar a tu mujer como un vaso más frágil. Si tu mujer es el vaso más frágil, ¿cuál es el otro vaso? ¿Cuál es? Nosotros mismos. Y no está diciendo que el esposo no sea un vaso frágil. Está diciendo que la mujer es más frágil. Así que la primera cosa que debemos tomar en cuenta, hermanos, es que tú, varón, también eres frágil. Somos frágiles. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Mírate a ti mismo, primeramente, hermano, antes de juzgar a tu esposa y en tu trato diario con tu mujer, primeramente mira tus propias debilidades. Un esposo bíblico entiende que es un vaso frágil también. Como varones también, hermanos, y aquí todos debemos ser honestos con nosotros mismos, como hombres también lidiamos con nuestros sentimientos. Es una mentira pensar que solamente las mujeres lidian con sus emociones y sentimientos. A veces actuamos como si así fuera, ¿verdad? Pero el esposo bíblico está consciente que él también está rodeado de debilidad. También nos traiciona nuestras emociones, también, hermanos, actuamos con impaciencia y también llegamos a ser intolerantes. Hermanos, no nos engañemos, no solamente las mujeres batallan con su fragilidad. 1 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro frágiles. El poder es de Dios, pero nosotros somos frágiles. Entonces, hermanos y hermanas, ¿en qué sentido nuestras esposas son más frágiles? La palabra frágil o más frágil tiene implicaciones físicas y morales incluso. Una mujer puede ser moralmente más frágil. Y aquí algunas de mis hermanas van a decir, espérate hermano, aquí ya esto ya no me gustó mucho. ¿Cómo que vamos a ser más débiles moralmente? ¿Qué pasó? Las mujeres, hermanos y hermanas, es importante que nosotros entendamos esto. Las mujeres pueden llegar a ser más sugestionables y más propensas a ser seducidas y engañadas. Y esto no lo digo yo, hermanos, esto lo dice la Escritura y lo voy a leer, porque yo sé que esto rebotó en el corazón de algunos. Primera de Timoteo 2, 13, 14 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Hermanos, las mujeres, de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, y por más que pueda ser chocante para algunos, son un poco más propensas a caer en el engaño del maligno, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Noten, hermanas, que dije más propensas, no dije que los hombres no seamos propensos. Así que, hermanos, como esposos bíblicos, parte de nuestras responsabilidades es una misión de proteger a nuestras esposas considerando su mayor debilidad. ¿Saben, hermanas, que hay un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen? Es un libro que se hizo muy popular. Lo escribió una autora que se llama Nancy DeMoss. Muy popular. Yo leí el libro La Contraparte, Mentiras que los hombres creen. Sinceramente, no es un gran libro. Y les voy a decir por qué. Porque el varón
no es que esté creyendo mentiritas. Hermanos, nosotros pecamos con conocimiento de causa. Pecamos deliberadamente. La mujer es más propensa a ser seducida, pero el hombre peca con más conciencia de lo que está haciendo. Por eso un libro como Mentiras que los hombres creen no es tan realista. Al hombre hay que hablarle de frente y decirle, tú estás mal, no te hagas, tú sabes que estás mal. No, creíste esta mentira pero las mujeres sí. Y Dios nos dotó de ciertas peculiaridades y características para que nosotros, con lo que el Señor nos dotó, seamos protectores de nuestras esposas, porque ellas son más frágiles. Y obviamente, hermanos, está también ahí implícita la fragilidad, usualmente en el sentido físico. No siempre es así, pero usualmente una esposa va a ser un poco más frágil físicamente que su esposo, y el esposo tendrá que desarrollar un carácter para que pueda defender y ayudar a su esposa en ese sentido también. Así que, hermanos varones, notemos que debemos vivir con sabiduría con nuestras esposas, siendo considerados con ellas y siempre tomando en cuenta que son un poco más débiles. Seamos protectores y aprendamos a ser líderes sabios y considerados, pero nunca asumiendo que nosotros también somos débiles, que nosotros no somos débiles. Seamos más comprensivos, seamos perdonadores, seamos tolerantes a sus pecados, justo como Cristo es con su iglesia. Hermano, eso es súper importante. Tú no puedes esperar que tu esposa reaccione de la misma manera. Y en algunas ocasiones vas a tener que ser un poco más paciente con sus debilidades y sus pecados. ¿Por qué mi esposa hoy tiene 3 años de cristiana? Sé paciente y es un poco más frágil que tú. Perdónala. Perdona cuando ella se equivoca. Tú estás puesto para ser ejemplo de ella. Perdónala. Tenle paciencia, ella es más frágil. No es manquita, pero sí es más frágil. Lo dice la Biblia. ¿O no lo dice la Biblia? ¿O está chocando lo que estoy diciendo? Sigue diciendo nuestro pasaje que las mujeres debemos tratarlas como vasos más frágil porque es mujer, y sigue diciendo, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. Ya estamos cerrando nuestro punto. El cuarto aspecto con el que podemos dar gloria a Cristo por medio de nuestro matrimonio es en el honor que como esposos damos a nuestras esposas. La palabra griega que se traduce como dar honor tiene el sentido de mostrar honra pública. Ese es el sentido de la palabra dar honor a la mujer, es que haya honra pública, mostrar alabanza. Así que la idea del autor divino es que los esposos a los que se está dirigiendo deben dar honor a su mujer en el sentido de mostrárselo. De que se vea, hermano. No basta entonces con que el esposo diga pa' sus pa' dentros. Yo respeto mucho a mi mujer, yo la amo mucho. Él lo sabe, pero nadie más lo sabe. Es el problema. Ellos debían, de acuerdo a la exhortación de Pedro, mostrárselo a ellas y mostrarlo públicamente. La esposa, nuestras esposas, hermanos, escuchen esto. Aquí fallamos, estamos muy lejos todavía de esto. El esposo bíblico, la esposa del esposo bíblico debe percibir, debe sentir, debe notar que ella es valiosa, preciosa, honorable, digna, estimable a sus ojos y amada por parte de su esposo. Ella lo debe sentir, lo debe ver, lo debe notar. Honra a tu esposa. La idea implica que también la sociedad debe percibir que ella era algo muy especial y muy valioso para él. Ella sabe que la amo, pero no se lo demuestras. Ella es importante para mí,
Pero nadie más lo sabe, ni siquiera ella. De nuevo, hermano, tu esposa debe percibir que tu esposa debe notar que ella, después de Dios, es para ti la persona más importante en todo el mundo. En todo el mundo. No tus hijos, no tu mamá, no tus hermanos, tu esposa. Ella debe ser la persona más importante para ti en todo el mundo. Ella es tu ayuda idónea. Ella es una sola carne contigo. Así que, hermanos, ¿diría tu esposa que ella es la persona más importante para ti en todo el mundo? Contesta esta pregunta. ¿Diría tu esposa que no hay nada en el mundo que te importe más que ella después de Dios? ¿Qué diría tu esposa si yo le preguntara y ella pudiese sincerarse? ¿Tu esposa diría que ella es la persona más importante en el mundo para ti? Honra a tu esposa, varón. Hónrala públicamente también. Habla con ella. No seas de esos hombres mezquinos y pusilánimes que se la pasan hablando mal de sus esposas con sus amigos o con su mamá. Dale honra delante de la gente. Habla bien de ella. Habla de sus virtudes, aunque no sea perfecta, porque tú tampoco lo eres. Vamos cerrando, hermanos. El apóstol nos da motivos correctos para honrar a nuestras esposas. Dice la Biblia que debemos dar honor a nuestras mujeres porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Algunos de ustedes van a decir, hermano, tú me estás pidiendo que yo sea así con mi esposa, que yo la ame de esta manera, que yo me sacrifique por ella, pero tú no conoces a mi esposa. Tú no sabes cómo es ella cuando ya estamos en la casa. Tú lo dices aquí bien tranquilo. Parece que el Señor piensa en todo. No parece, el Señor piensa en todo, hermanos. Y dice, ¿cuál es el motivo por el cual debes honrar a tu esposa? Porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Ella es coheredera de la gracia de la vida. Delante de Dios. Y este es el motivo que debe movernos como esposos bíblicos. Delante de Dios, ellas son iguales a los hombres. Eso es lo que la frase coherederas de la gracia de la vida significa. Ellas son iguales. Ellas son creación de Dios. Ellas junto con nosotros heredaron la vida en la que nosotros vivimos. No son inferiores a nosotros. Tenemos roles diferentes. Dios ha asignado el liderazgo al varón, pero de ninguna manera ha asignado menos valía a las mujeres. No es así. Así que debes dar honor a tu esposa porque al igual que tú son creación de Dios. Dios la hizo hermosa y honorable. No la hizo como un adorno. No la hizo como un trapo viejo que puedas arrumbar en un rincón. Ella es la hermosa corona de la creación de Dios. Lo último que Dios creó y lo más hermoso que Dios creó fueron ellas. Y ellas son coherederas con nosotros. Cuando tú honras a tu mujer delante de los demás y la ayudas a sentir su valía a tus ojos y a los ojos de Dios, cuando eres tierno y cariñoso y le ayudas en sus complejos, Dios te bendice a ti y a toda tu familia, y esto testifica de Cristo y da gloria a Dios. Las personas notarán lo hermoso que es un matrimonio bíblico, y algunas personas mirando tu matrimonio y cómo tú tratas a tu esposa, vendrán a Cristo. Muchos vendrán a Cristo viendo el matrimonio que tú tienes. Resumamos, hermanos. Hemos visto que el Señor nos ha exhortado a vivir sumisos, negándonos a nosotros mismos y nuestros deseos por amor de nuestra esposa. Debemos vivir cultivando nuestro interior, dándole prioridad a lo interno en lugar de lo externo. Debemos vivir sabiamente con ellas, teniendo una convivencia continua, compañerismo constante, pero siempre considerando la naturaleza diferente de nuestras esposas. Debemos observarlas, reflexionar, meditar y no
apresurarnos en juzgar a nuestras esposas. Ellas son más frágiles que nosotros, pero también nosotros somos frágiles y no debemos olvidar eso. Ellas necesitan nuestro cuidado físico, pero también debemos liderarlas en lo espiritual. Y debemos honrarlas públicamente, pues delante de Dios ellas son iguales a nosotros. Hermanas, necesito darles una palabra también a ustedes, porque les di con todos a los varones. Me gustaría concluir entonces hablándote a ti, porque yo sé, hermanas, o yo me imagino, porque así somos los seres humanos, que algunas de ustedes miraron de reojo a su esposa así, como que no se dé cuenta que lo estoy mirando, ¿no? O en tus pensamientos, ¿no? ¿Por qué mi marido no es así? Porque definitivamente mi esposo no me trata así, no me ama así, no me tiene paciencia, ni caso me hace, se la pasa en la televisión. Mi esposo no me trata así. No está siendo un esposo bíblico, Federico. Hermana, aunque esto es gracioso, si este es tu caso, déjame decirte que no has entendido absolutamente nada del objetivo de esta predicación. Y que además claramente está señalado desde el principio. Hermana, ¿no entendiste que todo lo que he estado hablando hasta ahora de lo que el Señor exhorta a los varones es para la gloria de Cristo? Esto no tiene que ver contigo necesariamente. No tiene que ver con cómo tú te sientas o cómo te quieras sentir. Tiene que ver con que Cristo Jesús sea glorificado. Porque cuando la gente ve a tu esposo amando a su esposa pecadora, y cuando la ve amándola así como Cristo ama a la iglesia, Cristo será glorificado. Esto no se trata de ti, se trata de Cristo. Pedro no escribió esto para que tú seas feliz, sino para que Dios sea glorificado. Y Dios es bueno y en el paquete va lo demás también. Pero el propósito principal, como vimos al principio, es que la gente que está alrededor se calle y enmudezca y no tenga nada que decir. Vamos de nuevo al capítulo 2, por si se les olvidó, versículo 12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, por razón de cómo estás siendo esposo, al considerar esas buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ese es el propósito. Antes de cualquier intento de juicio que quieras hacer a tu esposo, a tu marido, primero, hermana, te aconsejaría que leyeras y meditaras cuidadosamente los primeros versículos del capítulo 3. Revisa cuidadosamente y pregúntate primeramente si tú estás glorificando el nombre de Cristo con tu matrimonio. En segundo lugar, no te apresures a juzgar a tu marido. Esto se trata de Cristo. Y yo me pregunto, hermana, que quizás te apresuraste a juzgar a tu marido, si por amor a Cristo has derramado tus lágrimas y te has puesto de rodillas para pedirle al Señor, Señor, santifica a mi esposo para que él pueda ser un esposo bíblico, no porque yo quiera ser feliz, sino porque quiero tu gloria. Me pregunto, hermana, si has derramado tus lágrimas por los hombres de esta congregación, para que podamos ser hombres bíblicos, para que podamos reflejar el amor de Cristo. Me pregunto, hermana, si te has puesto en oración para pedir que tu hijo pequeño que está creciendo sea formado en un hombre para la gloria de Dios, que sepa amar a una mujer pecadora. ¿Quieres que Cristo sea glorificado? ¿O solamente quieres sentirte bien? Hermana, ¿acaso crees que tu esposo no necesita ayuda divina para vivir en este estándar de vida?
para tratar a una mujer que puede ser ingrata con él y tratarla con este amor? ¿Crees que no necesita la gracia y el poder de Dios para poder aguantarse su orgullo, negarse a sí mismo, negarse sus deseos? ¿No crees que debes orar por él? Humíllate delante de Dios para que Dios transforme a tu marido, a tu padre, a tu hermano y a ti, para que Cristo sea glorificado. Y por último, mis queridos hermanos varones, Dios nos ha llamado a proclamar las virtudes de su gloria por medio de nuestro matrimonio. Nos está llamando el día de hoy a ser esposos bíblicos para la gloria de Cristo. Y muchos de nosotros, hermanos, yo sé que le has tenido miedo al llamado al matrimonio, porque también esto es cierto. Toma en cuenta, joven, que le estás huyendo al matrimonio, que esta es una gran oportunidad para glorificar a Cristo y reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Si tú te niegas al matrimonio, probablemente, a menos que tengas un llamado especial a ser célibe, pero si tú te niegas al matrimonio, estás negándote a glorificar a Cristo con tu matrimonio. Si tú eres casado y has caminado en sentido contrario, este llamado de Dios es para ti. Arrepiéntete, hermano, en este día. Clama a Dios que tenga misericordia de ti, que perdone tu negligencia. Ruégale que te perdone, hermano, por abandonar a tu familia, por el desamor a tu esposa y por tu irresponsabilidad y descuido. Y varón, que me escuchas, si el día de hoy tú vienes sin Cristo y nunca has vivido siquiera cercano a este estándar, ven a los pies del Señor hoy. Ven a Cristo hoy. Cristo puede perdonar tus pecados. Cristo puede restaurar tu matrimonio. Cristo puede cambiarte a ti para su gloria. Como decía el Señor en Ezequiel, no lo hago por ustedes, hijos de Israel, lo hago por mi nombre. Yo los voy a cambiar. Cristo te puede cambiar. Arrepiéntete. Reconoce que no has sido quizás un esposo bíblico. Oremos. Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Estamos lejos, Señor, muy lejos de ser así. Pero hoy tú quieres, Señor, que nosotros entendamos que tu llamado no es solamente aprender teología, Señor. No es solamente venir los domingos a la iglesia. No es solamente orar de vez en cuando, Señor. Nuestras vidas deben ser radicalmente diferentes al mundo. Padre, marca una diferencia en esta iglesia, Señor. Levanta, Señor, esposos bíblicos que anhelen, Señor, por medio de su testimonio, honrarte a ti, Señor, y reflejar tu amor a la iglesia. Dale paciencia a nuestras esposas con nosotros también, Señor. Y perdónanos por tantas fallas que como esposos hemos tenido. Tráenos a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.